de la casa como el lugar o el espacio de creación más importante también para todo artista, pero también incluso para toda persona que quiere ser creadora. Para todos en realidad es que somos creadores. Entonces, una cuestión para mí muy importante es principalmente de donde se nutre todo y de donde inicia todo es la casa principalmente materna. En mi caso fue un tema que desde un principio quise abordar a raíz de pues diferentes circunstancias en las que yo necesitaba como entender con respecto a mi pasado, con respecto también a mi propia historia personal. Y bueno, básicamente digamos que toda esta complejidad de situaciones que empezó a desarrollarse dentro de la casa, sabía que tenía que buscar no solamente en lo que estaba dentro del espacio físico real, sino también dentro de lo que estaba en el espacio intangible, en lo que ya no está, en la memoria, en las paredes de la casa, en los objetos dentro de la casa y todo lo que está alrededor de ella y también dentro de la propia historia familiar. Para mí es muy importante que, sobre todo para mí es muy importante en mi trabajo, pero también como en mi trabajo como profesora, como académica, una de las cuestiones más importantes en las que siempre empiezo a trabajar es con todas las cosas que tienen que ver con la historia personal, porque yo pienso que a partir de esas historias uno puede ir encontrando cómo fue construida nuestra educación, pero también nuestro propio imaginario y también nuestras propias huellas personales. Entonces, una de las cosas que a mí más me interesa trabajar y abordar siempre es la propia historia familiar. Y una de las cosas a donde se encuentran como todas esas huellas almacenadas, pues principalmente es el álbum familiar. Entonces, para mí es de vital importancia siempre recurrir al álbum familiar e indagar dentro de todo lo que podamos encontrar en él una, una historia que nos diga, dejar que las imágenes de alguna manera nos empiecen a contar y a aflorar cosas. Y también tiene mucha importancia para mí la escritura. La escritura para mí es como una de las cuestiones en las cuales yo necesito indagar también para, para poder encontrar y armar una especie de rompecabezas para construir también una historia personal. Entonces, una de esas cosas para mí fundamentales es indagar dentro del álbum familiar y bueno, les voy a mostrar algunas imágenes eh, sobre mi sobre mi proyecto. Ya se los había mandado Ah, ok, a la comparto ya. Dani, pero no sé, ¿cómo ves? ¿La pasas tú? Como quieras. A ver, aquí les paso, un segundo. Ok. Vale. Eh, Este es el proyecto con el cual estuve trabajando alrededor de 4 años. Es un fotolibro que se llama Donde no puedas verme. Y básicamente es un proyecto que va surgiendo a raíz de la historia que viví dentro de mi familia, donde se trata de 4 generaciones de mujeres que habitamos dentro de la misma casa. Digamos que ya como para la cuestión de la edición del fotolibro decidí que la historia, porque era muy compleja, además de que requería de muchísimos personajes, entonces una de las maneras en la que podía o que para mí era importante centrar la historia era en todo lo que había ocurrido dentro de la casa y justamente en el año en el que yo termino de escribir esta historia o de trabajarla tanto en imágenes como en texto, esa casa dejamos de habitarla. Entonces, quería trabajar con toda una situación que va alrededor de cómo se ejercen los juegos de poder dentro de la casa, ya que mi historia tiene muchísimo que ver con el matriarcado. Entonces, decido que para la presentación del fotolibro quería utilizar no solamente la casa, las fotografías de la casa, sino además encuentro que una metáfora interesante alrededor de todas estas situaciones pues proviene de esta casita, que es una fotografía que tomé de una casita que fue una casa de muñecas que perteneció a mi abuela y luego a mi mamá y luego también fue una casa en la que yo jugué. Me interesaba que dentro del libro tú pudieras abrir las páginas
ir desentrañando tanto la historia que estaba dentro del archivo familiar como la historia que estaba yo construyendo con las imágenes dentro de la casa. Cuando tú abrías el libro del lado izquierdo, en la solapa, te encontrabas con las fotografías de archivo como esta, y como esta, que de alguna manera nos muestran a los personajes que se desentrañaron dentro de la historia. Y bueno, también se puede ver muchísimo de las costumbres, de las costumbres familiares, de los episodios, las fiestas. Y posteriormente, yo lo que empiezo a trabajar es, una vez que la casa, digamos, se queda vacía, y que y que trabajo también con las fotografías de archivo, el personaje que siempre aparece rasgado es mi mamá. Digamos que toda la historia de la fotografía de archivo es de generaciones detrás de la mía, y el rasgado significa también esta imposición que no podía, digamos, tomar ciertas decisiones, porque dentro de una familia totalmente matriarcal siempre la madre es el personaje que está diciéndote todo el tiempo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y también me voy dando cuenta de que existen diferentes tipos de juegos de poder, ¿no? Que fueron prácticamente los que tuvieron que ver en mayor parte con mi trabajo. Empiezo a escribir y a intervenir también algunos recuerdos sobre las propias fotografías. Y lo interesante aquí que ocurre es que cuando la casa se queda vacía, porque dejamos de vivir en esa casa alrededor de porque digamos que hubo muchísima violencia, empezó a haber muchísima violencia alrededor pues, en el estado de Veracruz. Entonces digo, al igual que en el estado de Guerrero, no estamos como muy bien en cuanto a las situaciones violentas que se desarrollan alrededor. Entonces en la historia lo que ocurre es que decidimos dejar la casa, y cuando yo entro a la casa y veo todas las cosas que no se pudieron llevar y que quedaron abandonadas, empiezo a encontrar las ropas de personajes que habitaron en esa casa, como mi abuela. Esta es una bata que era de mi abuela, un ropón que era el mío, y bueno, además de las fotografías de archivo, voy retomando todas estas memorias. Estas fotografías son de cuando la casa estaba todavía habitada, y fue finalmente una casa que siempre estuvo llena de objetos infantiles, muchísimos, muchísimos objetos infantiles. O sea, todo el tiempo eran como libreros y libreros con muñecos y figuras y fetiches y todo ese tipo de cosas que de alguna manera son también imposiciones familiares y la construcción de una propia identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente desde niña te van diciendo cómo debes de vestirte, cómo debes de formarte, cómo debes de ser. Sin embargo, también siempre me di cuenta que la casa tenía como estas características muy infantilizadas, eh, montones de elementos y figuras y muñecos. Entonces, para mí, digamos, estas imágenes que fueron las primeras que empecé a trabajar dentro de mi proceso eran una especie de síntomas de que algo no había estado bien dentro de la historia familiar. Era algo que yo sabía, o sea, sabía que no habían estado bien varias cosas, pero también sabía que algo dentro de mí tampoco había estado bien. Siempre sentí como demasiada tensión, siempre sentí como cierta pesadez, oscuridad, y además fui una niña muy enfermiza. Entonces hubo un punto en el que me di cuenta de que era como si viviera dentro de una casa de muñecas, porque y yo era una muñeca más dentro de la propia familia, y finalmente pues me di cuenta que también todas las mujeres que vivimos dentro de esta familia matriarcal pues siempre habíamos sido tratadas así, como muñecas, a donde no nos habían dejado tomar muchísimas de las decisiones familiares, que bueno, pues es de las situaciones que ocurre principalmente con las cuestiones familiares. Y una cosa también muy interesante fue cuando retomé todas las fotografías de archivo, las estudié perfectamente y encontré coincidencias entre mi archivo familiar y las fotos que yo había tomado anteriormente. Entonces, era también como una afirmación. Tomé también las fotos esta es otra fotografía del interior de la casita de muñecas, y digamos que toda la narrativa fue también alrededor digamos, esta fractura de vivir bajo ciertas imposiciones familiares, de sentir como ser tratado como
como niño, como muñeco, en un espacio en el que todo el tiempo tiene que ser perfecto, el acomodo perfecto, eh, la situación siempre debe de ser perfecta y uno tiene que dar la imagen también perfecta de cómo eres. Y bueno, finalmente, digamos que toda esta narrativa se construye alrededor de estos espacios atiborrados, oscuros, pero también donde finalmente yo me autorretrato con la ropa de todas las mujeres que vivimos en esa casa, que finalmente no pudimos tomar muchas decisiones. Y bueno, de alguna manera lo que hago es eh, recrear el papel de estas mujeres, ¿no? Y básicamente hablar como de todas estas cuestiones de femeninas, pero también que tienen muchísimo que ver con la historia de mis ancestras, ¿no? Finalmente hay un punto en el que me doy cuenta de que yo soy ellas y ellas también son yo, ¿no? Eh, que esas cuestiones que viví en la infancia donde sentía que no me daban plena libertad de jugar, de estar, de necesitar, porque no podían desacomodarse las cosas ni un centímetro, ¿no? Siempre tenían que estar tal cual. Entonces era una casa en la que no se podía incluso jugar con plena libertad, porque siempre tenía que estar limpio y acomodado e impecable, ¿no? Igual que, igual que uno mismo. Entonces, básicamente, es una de las, ese es uno de los puntos centrales de la historia, cómo también te vas convirtiendo en ese personaje, o sea, al ser ese personaje como doblegado, hay un punto en el cual también tú te vuelves una persona mucho más dura y también te vuelves esa persona de alguna manera impositiva. Entonces, digamos que la historia, finalmente, conforme yo fui escribiendo el texto, originalmente quería que el libro se llamara Casa de Muñecas porque todo giraba alrededor de esta sensación de cómo me sentía estando dentro de esta casa, dentro de este espacio, pero sí era como un título en mis textos, me di cuenta que pues el espacio, o sea, de cómo me había sentido dentro de mi infancia y que el espacio en el cual yo verdaderamente podía. Entonces, cuando escribí ese texto me di cuenta que, Ahora, ¿sí? puedes repetir, es que como que se corta un poquito. Lo del título que No, decías. perdón, ¿no te escuché? Y si puedes repetir a partir del título, es que se cortó un poquito. Ah, sí. Entonces, Que entonces, que entonces cuando yo me doy cuenta cuando estoy escribiendo el texto de la historia, me doy cuenta que el lugar en el que uno puede autoconstruirse o en el lugar en el que uno puede ser verdaderamente era en otro lugar, fuera de la casa, ¿no? Donde nadie pudiera verme. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que en realidad el libro se tenía que llamar Donde no puedas verme, porque era el lugar o el espacio a donde yo podía ejercer mi propia libertad, fuera de la casa, donde yo podía ejercer mi propia autoconstrucción personal. Y bueno, el libro lo cierro con una fotografía de cuando yo era niña, donde estoy sosteniendo una casita de muñecas. Y la otra parte que quería mostrar, pues era el video del fotolibro. Ah, ya había dejado abierta la página, pero creo que se cerró. Este es un video que hicieron panorama fotográfico sobre mi libro y me gusta más presentar este video a veces que el propio video, que donde aparece la historia completa porque siento que esta es como una interpretación de la propia historia y aparte me gusta mucho la, la presentación, la escribió Magali Alcántara. Bueno, el texto, digamos, lo hizo, las frases las escribió Magali Alcántara. Infancia, primer periodo de la vida. Soledad,
estado de aislamiento, no jugar con nadie. Enfermiza, salud débil, frecuencia para enfermar y recluirte. Sofocación, asfixia causada por algo o alguien. Claroscuro, contraste de luces y sombras. Hogar, lugar donde un individuo o un grupo habitan. Matriarcado, mayor autoridad de la mujer, tener un rol central. Cloro, elemento químico número 17. Olor, emanación volátil de ciertos cuerpos que se perciben a través del olfato. Pulcritud, manera pulcra, limpia y cuidada de hacer algo. Porcelana, material cerámico blanco, compacto, frágil, permeable. Figura, forma exterior de un cuerpo. Imagen, representación, aspecto, idea, expresión. Pasado, que es anterior al presente. Pasado, volver atrás. Pasado, pasar por el corazón. Memoria, capacidad de recordar. Y bueno, básicamente una cuestión importante que no he mencionado dentro de la compleja historia, pero que sí me parece que se nota, es que también la historia se construye a partir de esta ausencia de las figuras masculinas dentro de la propia familia. O sea, provengo de una familia en donde la figura masculina difícilmente estuvo presente. Yo fui, digamos, hija no planeada, no conocí a mi papá y finalmente también mi madre pasó como por una historia muy similar. Entonces, también creo que la historia se construye alrededor de cómo se ejerce la mujer como figura de alguna manera fuerte, de imposición, una mujer mucho más, digamos, amazónica, ¿no? Con mayor fuerza. Y básicamente también eso es lo que hace que uno genere, digamos, una cierta imposición familiar, ¿no? Como también como un medio de autoprotección también, para de alguna manera sentir que eres una mujer fuerte, que eres una mujer autosuficiente y finalmente pues que no se necesita también esta figura masculina, ¿no? Creo que mucho de lo que está también que en silencio dentro de la historia y que no se dice es que precisamente está esta ausencia de la figura masculina, pero que como que se atiborra el espacio para sentir que no es necesario. Y bueno, creo que esa es como una de las cuestiones más importantes dentro de la historia. Y bueno, voy a darle la palabra a mi compañera, bueno, a mis otras compañeras, que también me da mucho gusto que estén aquí, Erika Vitela, que curiosamente, bueno, también fue una de las personas importantes para hablar de esta historia, porque ella me ayudó muchísimo en cuanto al trabajo de escritura, fue un apoyo muy importante para mí. Entonces, bueno, yo creo que le doy la palabra a ella y si tienen alguna pregunta, me parece que la dinámica es que al final irían las preguntas. No sé, Antonio. Bueno, pues hola, mucho gusto. Yo no conocía a Saraí. Ya tenía oportunidad antes de haber trabajado con Erika. Y muchas gracias por la invitación, Antonio. En realidad, bueno, hace mucho que no hablo sobre mi proyecto, entonces lo vuelvo a retomar y la verdad es que es algo pues que me llena de mucha emoción porque pues bueno, el tema sigue siendo el mismo, nada más que con otra perspectiva, ¿no?
Eh, Ahora les voy a presentar mi trabajo y les voy contando un poquito, nada más que tuve un problema. A ver. Presentar la ventana. Ok. Ok. Bueno, yo empecé a tomar, bueno, realicé este proyecto a finales del 2012. El detonante fue la muerte de mi abuela materna. Igualmente, en mi familia hay, bueno, sí, la mujer es como un pilar muy importante, ¿no? Entonces, cuando mi abuela muere, mi abuela materna, pues sucede como un caos estructural en la familia. Y bueno, yo lo que intento a través de mi proyecto es documentar lo efímero, ¿no? Lo que se esfuma, los instantes que se vuelven parte de nuestros recuerdos, y porque en realidad la muerte nos vuelve muy inestables. La ausencia nos crea esos vacíos difíciles de llenar, y yo a través de la fotografía pues intenté como no olvidar, ¿no? O sea, poder tener todo perfectamente documentado, porque en realidad eso me hacía sentir segura. Este proyecto es una exploración fotográfica, sobre todo en la estructura familiar, mi lugar dentro de ella. Surgieron a partir de la muerte de mi abuela muchísimas dudas sobre, y bueno, ¿y yo qué onda, no? Este, También sobre la interacción que hay entre los miembros de mi familia directa. En realidad me considero un personaje en una trama compleja y cambiante de relaciones, de vínculos, de recuerdos y de las experiencias que van sucediendo. Con la cámara, en realidad lo que yo busco es explorar esas escenas de convivencia y también detonar situaciones en las que la naturaleza pues de nuestros propios lazos se va develando. Y en realidad yo empecé este proyecto fotografiando las fiestas familiares, las reuniones familiares, a mi mamá en la cocina, en el baño, o sea, en todas partes, ¿no? Hasta que de pronto me topé pues con esta situación de que la cámara se gira y me dice, bueno, ¿y tú qué onda, no? Y pues al final es esto, mirarme desde el otro, o sea, desde el otro y desdoblar las capas de incertidumbre, del drama de las carencias, de la fragilidad, pero sobre todo como del apego hacia la vida, ¿no? Y intenté hacer un fotolibro, igualmente tengo varios textos, nada más que bueno, ahora no, son muy largos, ¿no? Entonces, si quieren después se los puedo compartir. Y estos textos son en un tono como infantil, en donde yo hablo desde una edad como de los 12 años, más o menos, recordando, ¿no? Recordando siempre como estas historias pues de conflicto, de heridas, de todo lo que se puede ocasionar en una familia. Y ahora es muy curioso porque, bueno, ahorita estoy viendo mi proyecto desde otra perspectiva. Me convertí en mamá hace 2 años. Y bueno, ahora que retomo mi proyecto, de verdad, o sea, sí siento que todavía está ahí eso que se tiene que afrontar, que se tiene que trabajar, ¿no?
El fotolibro sigue en proceso. Creo que esto difícilmente tiene un cierre. Pero bueno, al final aquí continuamos, siempre viéndonos desde el otro, tratando de entender nuestro lugar, nuestra posición y bueno, siguiendo, ¿no? Y bueno, todas estas fotos las fui tomando dentro de la casa, que en realidad para mí es como un espacio pues privado, seguro, donde en realidad podemos ser nosotros mismos, ¿no? Y bueno, aquí hay un poco de imágenes que realicé en mi casa, en casa de mis papás. Y al final siempre que las veo, como que me sigue haciendo eco, ¿no? O sea, creo que esto nunca, como ya lo había dicho, no termina. Siempre estamos como ahí, ¿no? Hay algo que ahorita, perdón, me llama la atención, por ejemplo, como una diferencia de lo tuyo con lo de Saraí, es Ajá. que como en Saraí, bueno, también hay una cosa, pero hay una relación más con los objetos, ¿no? Creo como un registro más de los objetos de la casa, y tú más bien es como como la mirada a las personas, ¿no? Sí, en realidad, pues ahí es como, o sea, como un espejo, ¿no? O sea, en realidad ahí es la forma en cómo yo puedo como entenderme desde el otro. Sí, sí tengo objetos, pero más bien yo voy más hacia como la relación, el conflicto, las heridas, pues todo eso que al final ahí está y que pues no es como algo que lo puedas esconder, ¿no? Está ahí latente totalmente. Y pues como dije en un inicio, pues la muerte fue lo que detonó. Yo siempre como que quise pues no perder, pues más bien como no perderme, no desdibujarme, porque al final todo se va cambiando siempre. O sea, alguien va tomando como diferentes lugares. Como te digo, ahora yo pues ya soy mamá y pues obviamente ya veo las cosas de distinta manera, aunque siempre va a estar como que el conflicto ahí, ¿no? Algo también que comentábamos de justo, bueno, de la casa, justo que como los habitantes o un habitante, la presencia o la ausencia de una persona cambiaba toda la dinámica de la casa, ¿no? Lo que Claro, dices, igual como el punto de partida es la muerte de la abuela, pero ahora también lo que cambia su dinámica, ahorita tu actual dinámica o tu pasada dinámica fue la llegada del bebé, ¿no? Cambia como totalmente, o sea, como que a mí también eso me llama mucho la atención esta cuestión de lo que hemos hablado como esto de la presencia y la ausencia de los habitantes, pero cómo trastoca toda la dinámica de la casa, ¿no? O sea, como física, arquitectónicamente, físicamente, no sé, como en muchos sentidos, ¿no? sí, pues para mí esto de la cuarentena no es como algo complicado porque, bueno, anteriormente yo ya había tenido mi cuarentena y siempre estás como, pues pensando que afuera es donde realmente suceden las cosas, pero no, o sea, todo está aquí, ¿no? Está interno y en realidad es muy difícil afrontarlo, ¿no? O sea, ahora, bueno, ya es como es obligado esta cuarentena, ¿no? De estar en casa, de estar ahí. Y pues lo único que nos queda es como, ok, estoy aquí y qué necesito trabajar internamente porque pues afuera, digo, está un poco complicado, ¿no? Pero sí va cambiando todo la dinámica, exactamente, que se vayan integrantes, que lleguen nuevos integrantes, pues todo el tiempo estamos en constante movimiento y es justo eso, que las cosas ahí siguen, ¿no? O sea, por eso te digo, ahora al ver mi proyecto, pues sí lo veo con otros ojos, o sea, otra mirada,
pero sin embargo el ruido sigue ahí, ¿no? O sea, no se ha ido, sigue habiendo esos ecos pues que no desaparecen, ¿no? Y que para mí la fotografía fue como pues sí, el acompañante perfecto para poder como sobrellevarlo. Y bueno, pues bueno, esto es lo que ahorita he podido rescatar un poco. Tengo muchísimas imágenes, pero en este momento estas son las que me están haciendo clic, ¿no? Y lo que decías ahora, como que quiero trabajar ahora con tu hija, o un poco más bien documentar ahora este nuevo espacio o esta nueva casa, ¿no? Eh, ¿Cómo lo relacionarías o cómo, no sé si la palabra sea integrar, o cómo dialogaría más bien con la casa o el trabajo anterior? ¿Con la casa qué, perdón? Con la casa o el trabajo anterior. Pues al final creo que va mucho de la mano, ¿no? Pues yo, o sea, ahorita soy madre, pero al final pues también soy hija, ¿no? Entonces, de cierta forma como que es como una continuación, o sea, como otra generación, ¿no? Entonces, yo, bueno, evidentemente al morir mi abuela, bueno, es lo que yo quiero como documentar, pero de pronto me topo con mi mamá y sé que hay muchos temas que trabajar con ella y de repente volteo y ya soy yo, ¿no? Con la que tengo que trabajar, conmigo misma, ¿no? Y de repente a lo mejor ya volteo y ya hay otra persona aquí chiquitita, ¿no? Y que no es tanto que tenga que trabajar yo con ella, sino más bien al final es un espejo, o sea, ella, pues, o sea, al final me viene a enseñar así como de, oye, pues tú le estás regando en esto, no soy yo, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que está ahí y pues continúa. Más bien yo siento que no he podido darle un cierre así tal cual como fin, porque esto sigue y sigue y sigue y al final pues el conflicto continúa, las relaciones continúan, las heridas, o sea, como todo eso no es como, bueno, ya acabó, ya murió tal persona, ya terminó, no, sigue, sigue. Entonces, pues tengo mucho que explorar ahora y más ahora en el encierro, ¿no? Okay. Pues si quieres pasamos con Erika Sí, y sí, ya ahorita muchas. retomamos con todas. Um, Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por Buenas acompañarme. noches. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Me da muchísimo gusto, me da mucho gusto estar además acompañada por personas también a quien quiero mucho, a quien admiro, con quien he trabajado. Me siento como en un lugar de mucha intimidad porque también, como lo decía Saraí, conocemos bien nuestros proyectos, también con Marian, que es también una gran amiga. Entonces, pues me siento realmente muy contenta. Eso no significa que no esté un poco nerviosa de hablar de mi proyecto. Pues es un proyecto que llevo muchos años haciendo. Bueno, en realidad siempre lo nombro como proyecto, pero creo que es solo una palabra que utilizo para no tener otra palabra para nombrarlo, porque es realmente como un ejercicio de estar en continuo como registro de imágenes de la casa, son imágenes de mi casa, eh, y que pues tiene que ver mucho con la historia de mi vida y creo que en ese sentido también es similar, ¿no? a los proyectos de Marian y de Saraí, que justamente son muy personales, son autobiográficos. En mi caso todo empezó hace algunos años que empecé a tomar fotografías de mi casa o del espacio donde habitaba porque sufrí un accidente, tenía un pie roto y entonces no podía salir y acababa de inscribirme a un taller de fotografía, fue mi primer contacto con la fotografía eh, y, um, y realmente esto determinó creo que el curso de mi vida.
en varios sentidos, y por eso es que digo que no es solo un proyecto, sino tiene que ver más con mi historia de vida. Entonces, bueno, como ya no podía asistir al curso de foto, donde había, estaban las lámparas, la cámara, etcétera, pues yo empecé a tomar fotos de mi casa, y al terminar el curso de foto teníamos que presentar lo que habíamos hecho, entonces yo presenté las fotos de mi casa y en ese momento se me ocurrió llamarles postales del encierro. Y lo que pasó después fue como muy sorpresivo porque después me invitaron a participar a un concurso con esas fotos y con esas fotos gané una beca para irme a una estancia en Nueva York. Entonces como que eh, hubo una relación justamente con el espacio, pero además como que una relación además con la imagen fotográfica. Entonces, bueno, después de eso, continué tomando fotos de mi casa y entré a un programa de fotografía contemporánea, que me parece que varios de los que estamos aquí estuvimos en ese programa, de ahí también nos conocimos y continué tomando fotografías de la casa. Entonces, bueno, les voy a mostrar al inicio como una serie de fotografías. Realmente están como desordenadas. Eh, Fue la intención porque realmente nunca he podido presentarlas como en orden, sino que pues es como un cúmulo de imágenes, pero creo que no me deja. Aquí está. Ok. Entonces vamos a ver si funciona como lo pensé. Es la primera vez que pienso así en su presentación. Entonces, bueno, son imágenes que tomé cuando empecé a vivir sola. Entonces, para mí tienen un significado de autoconocimiento, de exploración, y también ahora me doy cuenta, en ese momento lo hacía como de manera automática, como una pulsión. De hecho, muchas veces no salía de la casa por estar tomando fotografías. Y creo que ahora me doy cuenta que también tenía un significado político, en el sentido de afirmarme como una mujer viviendo sola, en una sociedad heteropatriarcal donde realmente el espacio o lo público no está hecho para las mujeres prácticamente, y que muchas de nosotras nos quedamos en casa y es nuestro lugar seguro. Ahí a lo mejor en ese sentido difiere un poco con el proyecto de Saraí, que me parece súper interesante justamente, pero creo que casi en general muchos de los lugares seguros o a veces el único lugar seguro para una mujer es su casa. También puede ser al mismo tiempo uno de los lugares más inseguros, que en un momento también voy a hablar de eso. Bueno, entonces voy a mostrarles estas imágenes. Entonces, las imágenes que empecé a tomar eran como un poco abstractas. Todas estas imágenes a veces me remitían como a ciertos paisajes, como abstracciones. Muchas no tenían sentido. Todavía hasta la fecha, cuando a veces presento este proyecto, no termino de darle sentido, pero para mí no, ese no es el objetivo, sino el objetivo tiene, más allá de las imágenes que resultaron, para mí lo más importante fue ese ejercicio, como de quedarme en casa, de empezar a autoconocerme, a afirmarme como mujer. Entonces, bueno, aquí puse algunos ejemplos. Realmente fue una producción enorme de imágenes. En algunos eran, como les digo, algunas cosas como súper abstractas, otras algunos autorretratos, algunos medio performance, y algunos objetos. Eh, Estaba también muy influenciada en ese momento, bueno, hasta la fecha. Hay un libro que me gusta mucho, que es el libro de cabecera de Sei Shonagon, que es una mujer, una japonesa, que describe su entorno a partir de imágenes, pero estas imágenes las hace con palabras. Y entonces, las imágenes más simples que ella describe, no sé, como un árbol en primavera, a la vez está hablando de sí misma, de su mirada. Entonces, esta parte justamente yo estaba muy influenciada por ella, creo que todavía, y bueno, empecé a tomar este tipo de imágenes.
Entonces, estas imágenes por sí mismas, a veces para mí, más allá del ejercicio de tomarlas, es difícil darle sentido. Sin embargo, sí he estado como dándole sentido y a partir de ellas las he utilizado como también como, para mí son también como palabras. Es decir, con ellas las he utilizado también para armar discursos y con ellas hasta ahora he hecho eh, dos libros. Uno de ellos, voy a mostrárselos ahora, está incorporado dentro de un fotolibro que hice en el 2018 que se llama Seis historias cortas y uno de ellos está conformado por estas imágenes. En este momento se los voy a presentar. Está un poco saturado de luz, pero, pero bueno, si no quedaba muy oscuro. Pero no sé si lo puedan ver, si ven la pantalla. Sí, la vemos. Este pequeño libro tiene un texto que voy a leerles ahora eh, y que está relacionado con ese proyecto que les digo, que en realidad son estos libros, que cada uno es una historia, que bueno, son muy largos, ahora no los voy a presentar, más bien el que voy a presentar es este de la casa, pero con este libro, con este pequeño cuento, el de la casa, cierro este fotolibro. Entonces, el texto dice así. Por años mantuve esta obsesión, tomar fotografías de mi casa. Solía quedarme en casa y tomaba fotografías de todo, no importa lo ordinario que fuera. Reuní miles de imágenes. Solía jugar con ellas y trataba diferentes formas de acomodo. Después empecé a colocar esas fotografías junto a fotografías que había tomado previamente y junto a mis fotografías de archivo familiar. Cuando estaban juntas, aunque eran visualmente muy distintas, parecía que se abría una dimensión nueva, una en la cual el pasado y el presente se juntaban y en la cual las personas se veían muy similares, vulnerables y llenas de preguntas. Parecían como personajes de ficción, flexibles y listos para jugar un rol en el escenario de la mente de alguien. Pensaba que al hacer esto, al juntar estas imágenes y tratar de darles un sentido, ellas iban a revelar una especie de secreto que escondían y se iban a convertir en respuestas a mis preguntas sobre la vida, la familia, las relaciones románticas y las amistades. La verdad es que nunca lo logré, nunca se convirtieron en una revelación especial. Solo me di cuenta que construimos historias por la misma razón que construimos casas, para sobrevivir. Entonces, ese es uno de los libros que hice y que también es muy importante el texto que también en un momento voy a hablar. Entonces, bueno, esto es como les digo, era una obsesión tomar imágenes de la casa y el año pasado, también con esas mismas imágenes, hice otra maqueta de un libro y en este libro incorporé poesía. Lo que les voy a presentar es la maqueta, todavía está en desarrollo y, y bueno, ahora se los voy a mostrar. ¿Sí la ven?
Esta se llama Yo sé esconderme.
Bueno, y entonces, pues realmente la relación que tengo con la casa ha cambiado. Creo que más bien, no sé si es con la casa o con las imágenes generadas a partir de la idea de la casa. Siento que justamente ha cambiado. Al inicio fue un proceso de autoconocimiento, como les decía. Posteriormente tiene que ver, en el otro proyecto que les mostré, tiene que ver como las palabras y las historias también como una casa para protegernos, para eh, um, también como una forma de crear nuestra identidad. Y en este último proyecto tiene que ver con el espacio público y con el espacio privado. También justamente con la idea como ambigua de la casa como un lugar seguro y de protección, pero que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, esta dualidad de la casa en este proyecto me interesaba mucho explorarla y también hablar de la casa como un cuerpo. Por eso es que hay algunas partes que me interesaba que no quedara claro si era como una parte de un cuerpo o es una casa o es una casa como algo muy orgánico. También me interesaba estéticamente esa parte en este proyecto. Y bueno, otra cosa que creo que en ese sentido también coincidimos los tres proyectos que ahora estamos presentando es la importancia de las palabras y del uso del texto para darle sentido a estos proyectos. En este caso, yo quería hablar acerca del el peligro de la violencia contra los cuerpos de las mujeres, pero no lo quería hacer no sentía que yo lo pudiera hacer de una manera explícita. Siento que es muy difícil. Me interesaba hacerlo justamente, y el único recurso que encontré fue la poesía que te puede ayudar a expresarte cuando incluso no tienes claridad de las ideas, porque a veces hay problemáticas tan complejas que es difícil justamente acercarse a ellas, y la poesía fue el medio en que pude hacerlo. Todavía me falta un poco de edición, me falta todavía editar, continuar con la edición de los textos, pero bueno, lo que les acabo de presentar es lo que llevo. Y bueno, por ahora. También creo que el encierro justamente es una oportunidad, pero no sé, al menos a mí me está pasando en este encierro que no puedo estar muy creativa y que a veces no siempre es así, y al menos algo que yo he decidido es como, pues no pasa nada, o sea, hay encierros que pueden ser muy creativos y a lo mejor también, porque al inicio con toda la gente que subía sus historias de que lo que estaba cocinando, de lo que estaba leyendo, todo el ejercicio que estaba haciendo, yo me sentía muy mal y muy presionada porque yo sentía que no lo podía hacer. Ya como que me relajé y también siento que pues sí, hay encierros que tienen diversas características. Ujú. Yo siempre utilicé, la verdad, la fotografía como una manera de diario. O sea, para mí siempre sí lo he visto así, o sea, desde el momento en el que empecé a utilizarla, porque sí me interesa mucho la fotografía como desde una perspectiva social, pero también me interesa mucho desde una perspectiva muy personal. Entonces, como que ya anteriormente venía trabajando de manera muy íntima, como si fuera una especie de diario. También hubo un punto en el que me di cuenta de que tenía una necesidad muy grande de trabajarla como o de utilizar la fotografía para encontrar la construcción de mi propio pasado. Entonces, más bien creo que ahí en esa parte es a donde es importante para mí el archivo familiar, porque para mí es la manera en la cual tú puedes acceder a tu propio pasado, a tu propia memoria íntima. Y, y bueno, digamos que esa es como la otra parte importante, pero también la fotografía para mí es una manera de autoconocimiento. O sea, el hecho de que tú tengas acceso a una cámara fotográfica y puedas documentar cómo te sentías ayer, cómo te sentías antier, cómo te sentías hace una semana y hace un mes, ese simple hecho o ese simple acto te remite a, claro, o sea, hace un mes pensaba de esta manera y ahora ya no. Incluso también ahora que estuvimos en la propia cuarentena, también algunas veces estuve fotografiando mis estados de ánimo y y sí, era fuerte darme cuenta de encontrar en mi propio teléfono, porque también ahora, como por la inmediatez,
trato de hacer mucho diario visual con el propio celular, entonces era muy interesante para mí cómo en el celular de momento encontraba cómo me veía tal día que estaba deprimida y decía, wow, ya me acordé, este día tenía ansiedad, este día tenía depresión. Eh, entonces sí es como un enfrentamiento constante contigo mismo, con tu espacio, con la manera en la que te construyes, con la propia memoria. O sea, sí creo que para mí la fotografía es cuerpo, es memoria, y es también una manera de autoconocimiento. Estábamos hablando la otra sesión como de justo de que la casa, pues en el sentido temporal también de alguna forma contiene, o sea, contiene como capas de tiempo, como que están escondidas dentro de ella, pero ahorita que lo dices también en el álbum fotográfico, o bueno, más en el sentido tradicional, cuando antes estaban más físicos, estaba contenida la propia memoria de la casa ahí mismo, ¿no? O sea, en el álbum fotográfico contiene, ¿no? Claro. Sí, o sea, finalmente en el álbum hay como una huella, que no es precisamente la huella del tiempo, es la huella de la memoria, o sea, porque dentro de esas imágenes está también almacenado cómo te veía tu madre, ¿no? Cómo te veía tu abuelo, cómo se acercaban sus cuerpos el uno al otro, ¿no? Cómo se ejercían, o sea, cómo estaban en los espacios, cómo estaban ubicados los espacios y te empiezas a cuestionar por qué estaban ubicados de esta manera, por qué yo dormía en tal espacio y no en tal habitación, ¿no? O sea, muchas cosas empiezan a desarrollarse a partir de la fotografía como memoria porque nos permite recordar cosas que nosotros no, no podemos acceder en nuestra memoria. O sea, a veces creemos que nos acordamos de tal cosa o que lo que ocurrió fue de tal manera y la verdad es que no fue así. Entonces es como un documento muy fidedigno del pasado y que nos permite de esa manera tener el acceso para poder reconocerte y conocerte a ti mismo. Yo Yo quiero quería comentar preguntar, algo. Y ahora se juntan. Ay, este, ¿por qué escoger el formato del libro y no otro formato? bueno, en mi caso, um, son diferentes, han sido diferentes decisiones y también diferentes momentos. El primer proyecto, como, y creo que en general, como mis proyectos tienen una relación muy cercana con la literatura, nacen de ahí, como que el formato con el que yo relaciono la literatura es con el libro. Eso como o sea, de una manera muy básica de contestarlo, creo. Por otro lado, en mi caso ya muy personal, se me ha hecho muy, como de una manera muy sencilla, muy, no digo fácil, porque pues implica mucho trabajo, Saraí también no lo ha vivido, implica mucho trabajo, pero como que esta flexibilidad que tienes de trabajar con la materia, con las imágenes, imprimirlas, al menos eso para mí ha sido fundamental y pues es un formato que me ha acomodado. Además de que pues sí también tiene muchas implicaciones, creo que políticas, el hecho de los libros. A lo mejor ahora ya circulan como con mucha frecuencia, más los fotolibros, ¿no? Están como ahora tienen un acogimiento como muy, muy bienvenidos. Pero también, pues en mucho tiempo también fue como que una manera de validación, el exponer el espacio, y creo que esta intimidad que te permite, al menos yo, la maqueta que les acabo de enseñar, imprimía en la tienda de la vuelta de mi casa, imprimí todo, lo hice y lo estaba haciendo, al menos a mí esa libertad es algo que me ha permitido justamente ensayar muchas formas. Entonces, en ese sentido, pues para mí ha sido como un espacio justamente de experimentación, de flexibilidad, ¿no? Y pues el formato permite también jugar como con la narrativa de las imágenes. Eso ha sido para mí. Sí, pues en mi caso yo creo que más bien desde un principio me di cuenta de que eso tenía que ser un libro porque conforme fui haciendo las fotografías
me fui dando cuenta que no era algo, o sea, que no era que era una historia muy compleja y que no se iba a poder mostrar precisamente en una exposición porque te perdías una parte importante de la historia. Y además siento que las imágenes tales como imagen, bueno, sí puede, sí, o sea, al final me di cuenta que sí funcionan de manera individual, pero creo que la historia en realidad es el conjunto de las imágenes. Y no solamente eso, sino también el relato, que fue también para mí muy importante, en eso coincido también con Landa, porque ella, en realidad, o sea, yo también estaba escribiendo todas mis memorias infantiles, ¿no? Todos mis recuerdos, entonces, y eran bastante importantes para que también, porque había como una especie de síntoma en esos relatos, ¿no? De cómo yo iba sintiendo determinadas cosas. Entonces, sí para mí era muy importante que hubiera ese vínculo entre imagen y texto, aunque al final el texto queda a lo último, pero sí para mí es muy importante cómo tú te relacionas con el espacio a través de ese relato. Siento que sin el texto de alguna manera no podrías relacionarte, no podrías acceder, quedaría como muy encriptada la historia. Entonces, para mí, creo que sí funciona como exposición, pero sobre todo creo que la historia tiene su potencia en libro y en algún momento me di cuenta de que era de esa manera y que tenía que trabajarlo así, como fotolibro. Pues bueno, yo también desde que empecé a fui tomando las imágenes, pues desde un inicio igual me di cuenta que tenía que ser un fotolibro y yo creo que más bien desde que lo vas haciendo lo vas visualizando, ¿no? Entonces, a mí igual me encanta poder tenerlo así, ¿no? En las manos, poder hojearlo, poder pues moverlo, regresar, más bien como igual, como un álbum en donde yo pudiera en cualquier momento pasarme a otra página y así. A mí poder tenerlo físicamente es algo que me hacía sentido con lo que yo estoy trabajando, al igual que también tenía como unos textos que son también como un diario infantil, ¿no? Entonces, uno puede ir como visualizando qué tipo de salida le va a dar, pero hay veces que desde que lo empiezas a hacer, ya dices, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Y lo vas haciendo de esa manera y te das cuenta que sí, o de pronto dices, ah, no, bueno, esto me puede funcionar a lo mejor, no sé, montado, o nada más así como visual en una pantalla. Entonces, pues para mí fue desde un inicio así y a mí yo me sigo quedando con esa opción. Bueno, yo quería comentar, para mí ha sido como una de las cosas que he visto y he pensado mucho durante esta cuarentena, es justo estas diferentes relaciones que pueden existir entre cada individuo con sus casas, ¿no? O sea, como que uno tiene una idea de su propia relación con el espacio y con las personas y con los objetos del lugar y asumes que es una relación similar la que tienen las otras personas, pero después te das cuenta que realmente como hay personas, hay relaciones con lo que hay alrededor. Y creo que justo hoy se notó totalmente con ustedes con la diferente relación que tiene con el espacio, si es de seguridad, si es de inseguridad, de añoranza, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece muy lindo, como pensar en estos mini universos que existen en cada lugar y cómo es muy diferente la forma en que cada uno lo percibimos y lo habitamos y lo vivimos. Y bueno, la pregunta sería si ustedes consideran que a partir de que ese espacio tan íntimo y tan personal lo convierten en una imagen o en un objeto que además se comparte, ¿creen que hay una transformación de su relación con el espacio o del propio espacio a partir de este momento de convertirlo en otra cosa y compartirlo? Bueno, para mí creo que sí, ha sido así. Em, y justo retomando un poco tus palabras, que a veces las personas asumimos que la relación que tienes con el espacio es como homogénea, ¿no? Y que todas las personas a lo mejor tienen el mismo.
y que hoy más que nunca quedó como evidente o queda evidente que no es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que justamente habla de, pues, de la diversidad. Y en mi caso, creo que además, como ha sido un proceso en el que he tenido que verbalizar, que en muchas ocasiones justificar el por qué tomar las fotos de la casa, así, ya sea que sí porque presento un portafolio o incluso para mí misma. Entonces, como que de alguna manera sí va cambiando porque de manera paralela lo voy pensando. Entonces, como que cuando empecé a tomar las fotos de la casa no sabía por qué lo estaba haciendo y no necesariamente que en el momento sepa por qué lo esté haciendo, sino después cuando justamente existen formatos como un libro y que quiero darle orden, quiero darle sentido, pues me ayuda a verbalizar algo. Y pues eso también me ayuda o me ha hecho acercarme a la casa o al espacio o en general a los objetos, pues como de una manera a lo mejor más reflexiva, y no siempre, no es que todo el tiempo esté tomando fotos y pensando, pues no, pero creo que sí ha sido como una de manera paralela y también algo que se me ha hecho muy enriquecedor, para mí es lo más importante de todo esto, es cuando se abre el diálogo con las demás personas y que, o sea, que las imágenes para mí son un pretexto para abrir un diálogo, para conocer más a lesotres en general. Entonces esa parte para mí ha sido la parte más enriquecedora, como que yo digo, pues miren, yo tengo estas fotitos de mi casa y luego como que se abre algo con las demás personas y resulta que alguien más. Entonces para mí eso es como la parte más enriquecedora, el poder abrir un diálogo, el sentirme también identificada con las demás personas. Pues en mi caso yo sí creo que la fotografía es algo que te permite o que te posibilita el propio medio poder de alguna manera construir otro espacio, que ese espacio puede ser un espacio de resguardo, un espacio de seguridad, pero también puede ser un espacio de aislamiento y también puede ser un punto de salida hacia otra cosa. O sea, también ahorita que fue la situación del confinamiento, que estuve trabajando un poco haciendo diario, también hubo un momento en el que me di cuenta que también había días en los que no tenía ánimos de tomar muchas fotografías. O sea, realmente no tenía tantos ánimos, ¿no? Sin embargo, también un poco lo hacía porque, bueno, pues estoy dentro de un colectivo, estábamos trabajando también esta cuestión de estar constantemente publicando cómo iban nuestros estados de ánimo. Había días en los que no tenía ganas de hablar o de reflexionar sobre mí misma, pero había días en los que sí tenía muchas ganas. Y hubo días en los que también no tuve esas ganas de querer tomar fotografías, entonces empecé a meterme a mis propios archivos y sí pensaba, ¿no? O sea, en cuanto salga de aquí, ¿qué va a ser lo primero que voy a hacer? ¿No? O sea, voy a ir al mar. Entonces, buscaba mis fotos del mar y empecé a relacionar las fotografías que tenía yo antes de mi cuerpo con el mar, con las aves, o sea, como empecé a explorar más mi estado de ánimo a través de mis fotografías de archivo y empecé también a construir un poco imágenes alrededor de eso con dobles exposiciones, pero también un poco con lo que iba escribiendo y fotografiando, ¿no? Para mí una cuestión muy importante que ocurrió dentro del confinamiento fue algo que tiene que ver más con mi cuerpo. Sí me di cuenta de que el cuerpo también se estaba expresando de una determinada manera. Eh, el cuerpo iba sintiendo la ansiedad, a mí, por ejemplo, se me empezó a caer más el cabello, en la piel me empezaron a salir erupciones como de nervios, entonces lo que fui haciendo fue como fotografiando esas transformaciones como del cuerpo y también relacionándolas con el espacio, ¿no? Con la sensación del encierro. Entonces, yo sí creo que finalmente la fotografía te permite construir un espacio, ya sea de refugio, que es como finalmente el trabajo que hace Erika, o sea, donde de alguna manera es como su espacio más de resguardo, mientras que también o sea, por mi parte al menos, ha sido un espacio del cual quieres como salir, ¿no? Un espacio en el que te has podido
digamos que para mí eso fue importante en el proceso de mi libro, porque fue como, como entrar en un viaje interior, como volver a recorrer el espacio en la memoria, ¿no? La casa, como si hicieras una meditación y volvieras a entrar y tuvieras la oportunidad de entrar en esa historia de nueva cuenta y decir, claro, todo esto fue lo que ocurrió de esta y esta otra manera y no me gustó esto y no me sentí cómoda cuando ocurrió aquello, pero también sé que ahora ya estoy grande y que puedo regresar a este espacio y cerrar esa puerta y finalmente no, o sea, clausurar ese espacio y decir ya no pienso regresar, ¿no? O sea, me voy a construir a partir de acá. Entonces, sí creo que la fotografía te posibilita, te permite tener ese acceso a la memoria, y también te permite tener ese acceso a otros espacios, pero también te permite generar como dentro de tu propio imaginario un espacio de resguardo, un espacio de refugio, un espacio de transformación, un espacio sanador, construir una memoria nueva, ¿no? De lo que tú quieres llenarla o de lo que tú quieras volver a escribirla. Pues eso más bien era porque me encantó que las tres mencionaran la infancia. Y la infancia también creo que en este momento en el que haces como un análisis mucho más profundo del espacio que habitabas, te das cuenta también de esta idealización tanto del lugar como de la infancia, en el que en teoría cuando eres niño tu casa es tu mundo y te la pasas bien y juegas y te sientes seguro y que realmente no es así. Y no es así para una parte enorme de la población de niñas y niños, ¿no? Entonces, me parece también muy lindo que dentro de este análisis de su propia historia, dentro del espacio, dentro de este espacio íntimo de la casa, el propio análisis también dé pie a eso, a repensar esas figuras que en teoría son como de inocencia y de felicidad, pero que en realidad pues era un momento muy fuerte y que justo también estar conscientes de eso, ¿no? De que niñas y niños se enfrentan a cosas súper fuertes dentro de sus propios lugares que deberían ser seguros. Entonces, bueno, la pregunta más bien es esa, ¿no? O sea, ¿cómo también ustedes como que descubrieron la verdadera historia detrás de la historia oficial de sus propias infancias al repensar en esos espacios? Justo, pues creo que ya de alguna manera, como lo dices, es como el cuestionar un poco pues justamente estas construcciones, ¿no? Idealizadas, creo que es la palabra que tú utilizaste y estoy totalmente de acuerdo. Y que la casa, tanto por sí misma, una idealización, pero también metáfora de muchas otras idealizaciones, como de la familia, como de la relación con la madre, con la relación con el padre, como de el matrimonio. Siento que también sirve de metáfora de un montón de idealizaciones y que la vida pues no necesariamente funciona así, o al menos creo que funciona así de perfecta para muy poca gente o casi para nadie. Entonces, pues justamente estos espacios te das cuenta de eso y creo que de alguna manera pues es un proceso, yo creo que se va descubriendo, al menos a mí me pasó así, que fue como poco a poco y que esto que me pasó, que mi casa era el lugar seguro, te estaba todo bajo control, ¿no? Y incluso las imágenes son así a veces como obsesivas del control, que a veces yo las veo y a veces me molestan mucho de que pareciera que todo está bajo control, pero en realidad pues no todo se puede tener bajo control. Y, y también en mi caso pues este lugar seguro también significó mucho aislamiento. O sea, al final el tratar de protegerme tanto de la afuera es también implica mucho aislamiento y creo que también sirve de como también de metáfora de cuando no escuchamos a las otras personas y nos metemos y nos da miedo arriesgarnos y mostrarte vulnerable, ¿no? Y que por otro lado, pues la vulnerabilidad es algo real, ¿no? Y que la historia en las casas no siempre es como este lugar seguro, sino también es un lugar de mucha violencia, ¿no? Pues en mi caso, pues las historias siempre habían estado ahí, ¿no? Pero
el día que tomé distancia, cuando yo ya no vivía ahí, fue cuando realmente pude ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? Y trabajarla, y a través de la foto, porque pues era mi forma de, pues no sé si decirlo de sanar, pero sí como de poner de cierta forma la cámara antes entre la persona y yo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la historia siempre, en mi caso, porque trabajo con las relaciones personales, siempre había estado ahí, y nada más que cada vez era muy distinta, ¿no? Y cada vez, o sea, pasa el tiempo y va a ser distinta, pero sin embargo, pues siguen. Digamos que siempre como que me di cuenta que había algo que tenía que contar, eso también creo que ya lo había mencionado un poco, pero sí trabajé mucho con leyendo sobre psicología infantil, leí varios libros que de alguna manera me dieron como todas esas pistas, ¿no? O sea, porque como que uno cree que no debe de revelarse ante sus padres, ¿no? O sea, uno como niño crece con la idea y esto pues es algo finalmente cultural, ¿no? De que la madre siempre va a ser como una figura perfecta, ¿no? De amor, de devoción y cómo la madre es que te podría ocasionar cierto daño, ¿no? Entonces, digamos que también es un trabajo bastante difícil porque te das cuenta que tienes que luchar contra tus propias ideas y finalmente también, digamos, como el niño interior que tú tienes adentro, pues de alguna manera también como que sufre porque se da cuenta de que a lo mejor no era como, todo no fue la perfección que uno creía, ¿no? O sea, realmente esa figura no era perfecta. Eh, entonces cuesta mucho trabajo enfrentar esa situación, darse cuenta de que no son las figuras perfectas, en realidad es que esa figura perfecta idealizada no existe, o sea, eh, es una construcción totalmente personal y emocional. En realidad, pues todos somos personas que finalmente en algún momento vamos a hacer acciones que no son del todo adecuadas, ¿no? No todas las personas están preparadas para saber cómo tratar a los niños, cómo darles sus espacios de libertad. Entonces, a lo mejor, finalmente no es que tu propia familia quisiera hacerte daño, sino que simplemente pues no supo cómo hacerlo. Pero cuando ya uno finalmente está grande y empieza a darse cuenta de que hay como secuelas de ello dentro de ti mismo, entonces es un momento en el que pues sí uno debe de trabajar mucho y reflexionar, sobre todo si consideras que te siguen ocasionando ciertos daños, el no haber trabajado esas situaciones, ¿no? Muchas veces tenemos un dolor almacenado muy grande que no nos damos cuenta hasta que pasa mucho tiempo o hasta que tenemos ese valor de enfrentarlo. Entonces sí es importante, yo creo que para todos, en algún momento revisar esa parte de la infancia para saber qué cosas de alguna manera te determinaron y que también finalmente esas cosas pueden seguirte limitando aún en el tiempo. O sea, puedes tener 30, 40, 50 años y finalmente también tu niño interior puede ser que siga sufriendo. Entonces, creo que esa es una parte muy importante, la de escucharse a uno mismo, eh, hacer también ese tipo de introspección personal y sanar las heridas del pasado. O sea, sí creo que es bastante importante, sobre todo para que podamos construirnos mejor como personas, porque muchas veces o sea, lo único que hacemos es que vamos replicando esos papeles, ¿no? O sea, si nosotros no tuvimos una buena madre, al final vamos a tratar de desplazar esos dolores con los hijos, ¿no? Y, y así pasa sucesivamente, o sea, también con los padres, con los hermanos, o sea, existen montones de conflictos familiares, ¿no? Entre hermanos, entre padres e hijos. Entonces, yo creo que sí es importante y sano para todos en algún punto revisar en nuestra historia familiar cómo fueron nuestras emociones más profundas y trabajarlas, si de alguna manera, incluso algunas veces ir a terapias, o sea, también las terapias son muchas veces muy necesarias para poder como sanar esas heridas pues del pasado y darnos cuenta de que todas esas idealizaciones en realidad son falsas. O sea, todos somos personas, no existe el padre perfecto ni la madre perfecta, ni ninguna figura de poder perfecta. No, pues felicidades a las tres. Creo que es muy, algo que comentó Marian que me parece como muy valioso,
es que precisamente el revisar estos proyectos después de tanto tiempo, precisamente te permite encontrar también como otras líneas de investigación que a lo mejor en el inicio de estos proyectos no habían profundizado tanto y que han encontrado como estas aristas para desarrollar otro tipo de, tanto de lecturas como de soluciones gráficas o soportes. A mí me parece muy congruente en las tres la idea del soporte del libro, y creo que precisamente los mismos temas invitan ese tipo como de superficie para leerlos, para poder transitar también con ellos desde la intimidad del espectador con las piezas. Y pues felicidades, yo no tengo preguntas porque las conozco bastante bien, pero muchas felicidades, creo que es una invitación precisamente para, en la condición en la que estamos, a repensarnos con nuestro espacio, nuestra relación con el mismo y también con los que estamos compartiendo el encierro voluntario, ¿no? Y felicidades por la iniciativa, Toño, y pues que podamos ver los libros pronto en persona de cada una. Saludos a todos.